Muy bien, buenos días o buenas tardes. Vamos a hacer la revisión y presentación del tema de tejido nervioso para conocer los aspectos que representan y constituyen a este cuarto tejido que presenta nuestro organismo. El tejido nervioso es un tejido que está altamente especializado por sus células nerviosas y células neurólogicas, que son los elementos que principalmente lo constituyen. Estos elementos también se encuentran incluidos dentro de una matriz extracelular, la cual recibe el nombre de neuropilo. Las células nerviosas o neuronas se presentan tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Aquí en esta imagen vemos un diagrama general de lo que es la estructura de una neurona, en la cual se encuentra incluido el núcleo con un nucleolo prominente y rodeado de un citoplasma que recibe el nombre de pericardio. De este pericardio salen prolongaciones citoplásmicas que presentarán diversas prolongaciones y que se denominan dendritas. En el polo opuesto de estas prolongaciones surge otra que se denomina axón, que parte de una región denominada cono axónico, en donde hay una importante disminución de los elementos subcelulares. Por ejemplo, retículo endoplásmico rugoso o neurotúbulos. Aquí se reduce particularmente. No hay mitocondrias, no hay otros elementos como son predominantes a nivel del pericardio. El axón va a tener una longitud variable dependiendo en qué nivel del encéfalo, de la médula espinal se encuentren. Este axón está cubierto por citoplasmas de la célula que le da protección, le da soporte y le da nutrición. En el sistema nervioso central la célula se llama oligodendrocito y la cubierta que forman las prolongaciones de esta célula se denomina vaina de mielina cuando se presenta un componente lipoproteico y glucoproteínas asociadas, además de otras moléculas, para formar una vaina, la llamada vaina de mielina. Esta vaina de mielina se encuentra formando segmentos y entonces estos segmentos estarán delimitados por una constricción que se denomina nodo de Ranvier o nódulo de Ranvier, continuando así a todo lo largo de esta fibra nerviosa. Particularmente el axón no se llega a ramificar cerca del pericardio, sino más allá de esta región, entonces sí puede presentar ramificaciones secundarias o colaterales. El extremo terminal del axón forma una especie de abanico que recibe el nombre de telodendrón, que son ramificaciones terminales de esta fibra y terminan en un botón sináptico, formando la placa motora terminal junto con la membrana plasmática de la fibra muscular. Por lo tanto, entonces recibirá todo este complejo estructural placa motora o placa neuromuscular. Bien, continuando con el tejido nervioso, vamos a hablar ahora sobre los tipos de neuronas que presenta el tejido nervioso. Primeramente, las neuronas que se presentan son de tipo pseudo-unipolar, como esta que se señala aquí. Después tenemos neuronas estrelladas o multipolares, y también hay un tercer tipo, las neuronas piramidales, por la forma triangulada que presenta el pericardio. Entonces, estos tipos de neuronas con esta morfología característica pueden ser tanto motoras como sensitivas. En el caso de neuronas pseudomonopolares o unipolares, son neuronas sensoriales o sensitivas, es decir, estas captan, envían información de tipo sensorial. El otro grupo son neuronas motoras, estarán enviando respuesta, mensajes, ya sea a neuronas intermedias, o neuronas de asociación, o neuronas que se presentan en otras estructuras del sistema nervioso. Y
Otras, particularmente las llamadas neuronas motoras, estas enviarán información a través de su axón para conectarse con fibras musculoesqueléticas. El otro grupo de neuronas, llamadas neuronas de integración o neuronas de asociación, estas comprenden a las llamadas neuronas piramidales, que tienen prolongaciones citoplásmicas profusas a nivel dendrítico, que son la parte superior y lateral, surgiendo de una dendrita principal o dendrita apical, y de ahí surgen múltiples prolongaciones. Cada una de estas prolongaciones dendríticas van a presentar pequeñas protuberancias que han recibido el nombre de espinas dendríticas, a través de las cuales se establecerán contactos entre otras neuronas cercanas a ellas o con neuronas de asociación o interneuronas. Y la única estructura opuesta que sale de esta célula es el axón. El segundo tipo de neuronas de integración son llamadas interneuronas o neuronas de asociación, que tienen característicamente una morfología irregular, con varias prolongaciones citoplásmicas, pudiendo ser menos numerosas que las anteriores, y también otra característica es que tienen un axón corto, que permitirá entonces relacionarse con otras neuronas del mismo tipo o bien con neuronas espaciales, es decir, las que están alrededor de ellas. Y el tercer tipo son llamadas, conocidas como células de Purkinje, y estas células de Purkinje son un tipo de neurona de forma periforme, que presentan una gruesa dendrita apical o principal, la cual se arboriza, si presentan múltiples proyecciones citoplásmicas con una gran cantidad de espinas dendríticas que permitirán el contacto o la recepción de información de otras neuronas. Y opuestamente aparece un axón, que es una proyección relativamente corta, que puede estar ramificada y estará llevando la respuesta a la información que fue captada por el árbol dendrítico, procesada y analizada y codificada en el pericardio, y entonces saldrá una respuesta, un mensaje a través de esa axón, de esa terminal nerviosa. Bien, continuando con la descripción de los elementos neuronales, vemos ahora en la primera imagen de la izquierda detalles morfológicos de lo que es el tejido nervioso. Y en el tejido nervioso estamos viendo toda esta zona que corresponde a lo que decíamos en un principio, el neuropilo, que está constituido por toda la trama filamentosa tridimensional de los axones y de las dendritas o prolongaciones citoplásmicas de las neuronas. Particularmente aquí vemos 4 neuronas, pero destacan muy bien estas dos que les señalo. Son neuronas multipolares. Por el corte no vemos los segmentos que darían lugar a las prolongaciones citoplásmicas. Sin embargo, bueno, sabemos por el órgano donde provienen estas muestras, vemos una neurona o soma o pericardio, en donde el citoplasma está muy cargado de estructuras basofílicas, de la tinción azul oscuro muy acentuada, dejando en el centro el núcleo y el nucleolo, que es muy prominente en estas células nerviosas. Los gránulos muy densos, teñidos en azul oscuro, corresponden a los gránulos de Nissl o corpúsculos de Nissl, que representan porciones de retículo endoplásmico rugoso o polirribosomas, que estarían entonces muy desarrollados y ocupando gran superficie del pericardio. En el neuropilo vemos entonces algunos núcleos pequeños que corresponden a núcleos de las células neurálgicas. Unos corresponderían a los astrocitos, en este caso protoplásmicos, porque estamos viendo una sección de la sustancia gris, y otros corresponderían a los oligodendrocitos. Pues los núcleos más grandes corresponderían a los
astrocitos y los más pequeños a los núcleos de los oligodendrocitos. Y como habíamos mencionado anteriormente, todo lo demás corresponde al neuropilo, en donde destacan algunas porciones de axones que fueron cortados transversal u oblicuamente. La imagen de la derecha es una electromicrografía en donde vemos con el contraste de los metales pesados empleados para observar detalles de la ultraestructura. Vemos entonces el interior de la neurona, en donde se muestran porciones del aparato de Golgi, aquí señaladas con la letra G y las flechas, Golgi. Vemos también porciones del retículo endoplásmico rugoso, que está muy desarrollado, algunas otras vesículas, mitocondrias, lisosomas, y esto pues es en el pericardio. Y también vemos acá, se señalan algunas mitocondrias y otra porción que nos presentan estructuras tubulares que corresponden al retículo endoplásmico rugoso y polirribosomas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de sinapsis. Y la sinapsis en sí es una estructura que permite pasar información de una célula a otra a través de estructuras especializadas que reciben los siguientes nombres. Tenemos primeramente la información, puede venir de un axón, que pasaría esa información directamente a una neurona a través de este punto, de este sitio de comunicación, y entonces se llama sinapsis axosomática, del axón hacia el soma, hacia el cuerpo de la neurona. Otro tipo de sinapsis es aquella que se da a través de un axón y una dendrita. Por lo tanto, entonces viene siendo una sinapsis axodendrítica. También a este nivel tenemos que, como las dendritas presentan espinosidades salientes citoplásmicas a las que se les dio el nombre de espinas dendríticas, entonces pues algunos autores describen que habría otro tipo de sinapsis en la cual se da directamente sobre la estructura de esa espina dendrítica. Otro tipo de sinapsis es la llamada axoaxónica, porque va de un axón a otro axón. Entonces puede haber una comunicación de un axón con otro axón directamente en el bulbo terminal, o bien directamente, como esta primera, en el axón. Entonces tendríamos estímulos que estarían activando o desactivando o inhibiendo, ¿sí?, la actividad que esta neurona pudiera realizar. En la imagen de la derecha vemos una electromicrografía de barrido. Estamos viendo la superficie de una neurona, entonces es el soma, y una gran cantidad de sinapsis por los procesos citoplásmicos de otras neuronas que entonces se estarían formando aquí, pues sinapsis axoaxónica o axosomática o axodendrítica. Entonces, dependiendo aquí de la asociación con las estructuras de estas neuronas, pues podríamos definir si es de alguno de esos tipos mencionados, y aquí, como aparece en la imagen, pues si este es parte del soma, del cuerpo de la neurona, entonces serían sinapsis axosomáticas. Bien, hablando de sinapsis, tenemos que en este diagrama se representa precisamente cómo es que se organiza una terminación nerviosa constituida por el botón sináptico o el botón terminal, que estará aproximándose con otra porción que va a recibir la información llevada a cabo por el botón sináptico. Aquí en el botón sináptico se han esquematizado vesículas, que son estas estructuras que contienen los neurotransmisores. Estos son mediadores químicos que
serán vertidos, desalojados hacia un espacio que se conoce como hendidura sináptica. Esta hendidura sináptica va a contener entonces los mediadores químicos o los neurotransmisores que han salido a través del envío de una señal, que en un principio puede ser una señal eléctrica, provoca entonces el movimiento de las vesículas sinápticas, se libera el neurotransmisor por la fusión de las membranas de las vesículas sinápticas a la membrana de la terminal sináptica para desalojar su contenido en la hendidura o espacio sináptico. Entonces, en la estructura contraria veremos la presencia de receptores para los mediadores químicos o neurotransmisores que se encuentran insertados en la membrana de la estructura receptora. La membrana que libera los mediadores químicos se le llama membrana presináptica porque está antes de la hendidura o espacio sináptico. Y la otra membrana opuesta que presenta los receptores para estos neurotransmisores se denomina membrana postsináptica. Si es de dendrita a dendrita, entonces será membrana presináptica de un axón, membrana postsináptica de la dendrita. Entonces estarán recibiendo la información. En la membrana plasmática postsináptica se encuentran, como ya les había mencionado, receptores para los neurotransmisores, los mediadores químicos. Estos van a ser detectados entonces por estos receptores, permitiendo la entrada de iones calcio para modificar la polaridad de la membrana y entonces generará la respuesta de los segundos mensajeros a través de receptores acoplados a la proteína G y entonces generará una cascada de reacciones en el interior de la neurona que estaría recibiendo las señales de este complejo estructural. En las imágenes de la derecha se presentan detalles de lo que viene siendo, ¿sí?, la vesícula sináptica que contenía un neurotransmisor. Podríamos poner como ejemplo en este caso la epinefrina por sus iniciales. Entonces se adosa la vesícula sináptica que tiene el complejo molecular de la unidad de membrana, entonces se adosa a la superficie de la membrana presináptica justamente en este punto y entonces se abre el contenido que tenía la vesícula sináptica, que son los neurotransmisores y el ejemplo en este caso epinefrina. Entonces es una modalidad de transmisión de la información contenida en las vesículas sinápticas. Otra modalidad es el acoplamiento de la vesícula sináptica, en la cual se va a formar un canal, ¿sí?, un poro, y entonces este canal o este poro que se abre con la participación de complejos moleculares como está el SNARE o la sinaptotagmina y asociada con el complejo de calcio. Entonces estos complejos moleculares permitirán entonces la asociación de la vesícula sináptica con sus neurotransmisores, permitiendo la formación de un poro, de un canal que estaría liberando directamente el contenido de neurotransmisores hacia el pericardio de la neurona que está recibiendo esta señal de tipo químico. Bien, vamos a revisar ahora a nivel ultraestructural las características morfológicas que presenta una sinapsis axodendrítica, en donde tenemos esta porción, es la terminal axónica que forma un botón, un bulbo, ¿sí?, el bulbo terminal. En este bulbo terminal encontramos ahí una concentración de vesículas que contienen los mediadores químicos o neurotransmisores. Y entonces esta zona que les señalo corresponde a la membrana presináptica que está antes de la hendidura de este espacio sináptico, y la estructura contraria corresponde a una dendritia. Entonces de ahí tendríamos esta asociación de terminal axónica
con la dendrita, estableciéndose así, como decíamos, la sinapsis axodendrítica. Entonces, en esta zona se estaría recibiendo el neurotransmisor contenido en estas vesículas. Además de esto, vemos otras secciones, otras porciones de dendritas o de axones. Aquí, por ejemplo, en otro axón aparece una porción de una mitocondria, su doble membrana, crestas y los neurotúbulos en el axón de esta otra estructura. Con respecto a las células neuróglicas o las células gliales, que tienen como función dar soporte y aislamiento de los axones, específicamente aquí vemos el oligodendrocito que se presenta en el tejido nervioso central, es decir, en los órganos del sistema nervioso central, como es el cerebro, cerebelo y médula espinal. El oligodendrocito tiene pocas prolongaciones, de ahí su nombre, y estas prolongaciones citoplásmicas se estarán asociando, ¿sí?, con diversas porciones de los axones o las fibras nerviosas, con la finalidad de aislarlo, de separarlo de otras fibras del mismo tipo que estarán trayendo información. Por lo tanto, esa información que viaja en el interior de los axones pues tiene que ser aislada, y ese aislamiento se lleva a cabo a través de las proyecciones citoplásmicas de los oligodendrocitos. En algunas fibras vemos que este aislamiento, esta separación se produce por la formación de segmentos repetidos que se llaman segmentos paranodales, que es toda esta sección, y hay una zona de constricción o de ausencia del aislamiento que viene siendo la vaina de mielina. Ya veremos más adelante los componentes de esta estructura que va a formar la vaina de mielina. Entonces se presenta aquí lo que es el nodo de Ranvier o nódulo de Ranvier, en donde vemos el contacto que tiene con el espacio extracelular, en este punto solamente, ya que los segmentos anterior o posterior estarán aislados del espacio extracelular. Se representa en color amarillo, se señala aquí el axón o los axones en cada fibra y alrededor la vaina de mielina. Entonces, en este caso, las fibras que se han esquematizado aquí corresponderán a fibras o axones nerviosos mielínicos o mielinizados. Vemos también en la parte inferior de la diapositiva las moléculas distintivas o características, las más importantes, que van a conformar precisamente el componente molecular de la vaina de mielina. Vemos la proteína ácida fibrillar glial, que es una isoforma para identificar específicamente al oligodendrocito. Y con respecto a la vaina de mielina tenemos la proteína proteolipídica, la glucoproteína oligodendrocítica, mielínica, sus iniciales MOG. Tenemos otra molécula, la glucoproteína mielínica del oligodendrocito o MGP. ¿Sí? Entonces son algunas de las moléculas que caracterizan en esta estructura. En esta otra imagen vamos a hablar de la organización que presenta las fibras nerviosas que constituyen uno de los componentes del sistema nervioso periférico. Entonces, el axón o fibra nerviosa, particularmente aquí, están ubicadas estas fibras, estos axones, constituyendo un nervio. En este caso es el nervio espinal, que proviene de las raíces nerviosas, tanto dorsales o ventrales. Unas serían posteriores, otras serían anteriores. Entonces, las que son las fibras nerviosas de la raíz dorsal pasarán a través de un órgano llamado ganglio de la raíz dorsal, y otras saldrán para formar también todo el paquete, todo el cordón nervioso de la raíz ventral. En conjunto, entonces, van a constituir el nervio espinal. Este nervio espinal está organizado de la siguiente manera. Tenemos externamente la presencia de una cubierta fibrocolagenosa
que recibe el nombre de epineuro. De este epineuro parten tabiques o septos o trabéculas conjuntivas que estarán separando a pequeños grupos o paquetes o fascículos nerviosos delimitados por tejido conectivo fibroso, pero más angosto. Y en el interior de cada fascículo encontraremos también tejido conjuntivo muy escaso, muy reducido, constituido fundamentalmente por colágeno de tipo 3 o fibras reticulares. De esta manera entonces tenemos que hay 3 cubiertas conjuntivas que van a envolver, separar a los axones o fibras nerviosas y en paquetes o en fascículos a tener cubierto totalmente este grupo de paquetes por una membrana conjuntiva. Entonces es el epineuro afuera, perineuro separando cada grupo, cada paquete de fibras nerviosas, y en el interior de cada fascículo el endoneuro. Son las 3 membranas conjuntivas que presenta la organización de un nervio periférico. Vemos también aquí en este esquema, ¿sí?, detalles de las estructuras nerviosas o prolongaciones axónicas o la fibra nerviosa específicamente, en donde tenemos que esta primera es una fibra que proviene de la neurona sensitiva somática, es decir, esta fibra nerviosa va a captar información de corpúsculos terminales que se encuentran en la región cutánea para llevar información sensorial. Valga la redundancia, son corpúsculos en este caso sensoriales o sensitivos que van a detectar el tacto. Esta información entonces pasará a través de las fibras nerviosas para conducirlos directamente a hacer un primer relevo con el ganglio, las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, para después llevar la información a las neuronas sensitivas de la médula espinal y llevar esta información hacia las regiones centrales del sistema nervioso. El otro grupo de fibras nerviosas que les señalo son fibras de las neuronas amielínicas autónomas, es decir, hay un componente fibroso o axonal constituido por axones amielínicos que estarían entonces envainados o delimitados por citoplasma de la célula de Schwann, señalándose aquí en azul el núcleo de la célula de Schwann y en rosa corresponde al citoplasma de esta célula que está envainando, está cubriendo, está aislando cada una de las fibras amielínicas. En esta otra porción se señala la fibra nerviosa de una neurona motora somática. En este caso, la fibra nerviosa, el axón, va a ir dirigido finalmente a hacer una sinapsis terminal con la superficie de las fibras de músculo estriado. De ahí entonces tendríamos este complemento de las estructuras que presentan los nervios periféricos. En esta otra imagen vemos una sección transversal de lo que es el nervio periférico, mostrando porciones de él. Hay 2 cubiertas conjuntivas. La más externa vemos una porción del epineuro y le sigue después otra menos gruesa que corresponde al perineuro, que estaría entonces empaquetando a un grupo determinado de axones o fibras nerviosas. Aquí los axones o fibras nerviosas presentan esta vaina, esta estructura densa en color azul oscuro que corresponde a la vaina de mielina. Si nos damos cuenta, vemos aquí que hay axones o fibras nerviosas que tienen una vaina muy gruesa, muy ancha, otras menos ancha y otras más delgada, más angosta. Entonces esto nos permite tener una clasificación de axones mielínicos pequeños, medianos y grandes. Es como se organizan entonces los fascículos en el nervio periférico. Aparece esta otra región señalada aquí, que es un vaso sanguíneo que pues tenía el contenido hemático característico para llevar nutrientes y oxígeno a todas las estructuras. Alrededor de cada segmento de las fibras nerviosas, destacando aquí las fibras nerviosas mielínicas, tendríamos entonces los procesos citoplásmicos de las células de Schwann.
Entonces veríamos algunos núcleos que les señalo aquí. Algunos de ellos son núcleos de las células de Schwann, cuyos procesos citoplásmicos pues estarían formando parte de la envoltura mielínica que destaca particularmente a las fibras que aparecen aquí del nervio periférico. En esta sección en donde vemos varios axones grandes, y en el interior pues está el axoplasma. Señalado aquí con el asterisco es el interior del axón, llamado axoplasma, con los elementos que regularmente se presentan ahí, ya lo veremos en otra imagen, son los neurotúbulos y los neurofilamentos, algunas porciones de vesículas y mitocondrias es lo que encontraríamos ahí particularmente en estas fibras nerviosas. El espacio que hay entre cada una de las fibras nerviosas, fibras mielínicas que destacan aquí particularmente, corresponde al intersticio, y este intersticio está constituido por colágeno de tipo 3, fibras reticulares, y que se denomina endoneuro. Entonces todo este espacio, toda esta región representa al endoneuro, en donde también aquí a la derecha aparece un vaso sanguíneo, un capilar, con su endotelio, una parte de un eritrocito, y alrededor pues tenemos también el intersticio, delimitando pues a este pequeño vaso sanguíneo. En la imagen de la derecha estamos viendo un corte longitudinal ahora de un fascículo nervioso. Entonces vemos a mayor aumento algunas fibras o axones, son axones mielínicos, ya que esta región que les señalo pues corresponde a la vaina de mielina. Aquí particularmente el axón se ve vacío, es por la técnica de tinción, son cortes semifinos, cortes de material incluido en resina epóxica, y entonces los cortes son muy delgados, 1 micrómetro de espesor, por eso decimos cortes semifinos, y fueron teñidos con azul de toluidina. Entonces nos da detalles de la presencia de la vaina de mielina, el espesor que presenta, y otra situación es que se presentan áreas de separación de los elementos que constituyen en conjunto la vaina de mielina, y estos espacios que se abren de las láminas de la vaina de mielina se le llaman espacios de Smith-Lanterman por sus iniciales, y el axoplasma pues es el espacio interior no teñido. También destaca esa constricción que da lugar a la formación del nódulo de Ranvier, NR. Es el punto de constricción en donde no hay vaina de mielina y estará en contacto con el espacio extracelular. Ya veremos más adelante que es en donde se detecta precisamente la velocidad de conducción nerviosa. En este otro lado pues se señalan las incisuras de Smith-Lanterman, que son las aberturas de las láminas citoplásmicas y las láminas de la vaina de mielina. En este diagrama vemos detalles de la organización en el proceso de la mielinización. Entonces el axón en amarillo, en la primera etapa, es rodeado por una célula de Schwann, y esta célula de Schwann envía prolongaciones citoplásmicas que estarán entonces rodeando, formando dos regiones que se confrontan, los mesoaxones. Entonces ese mesaxón son procesos citoplásmicas de la célula de Schwann que estarían entonces cubriendo, dándole vueltas, rodeando al axón tantas veces, tantas vueltas, dependiendo el diámetro, el tamaño del axón, pues será el grosor o el espesor que presente la vaina de mielina. Y en la sección siguiente vemos pues la composición estructural y molecular que presentan estas regiones de la vaina de mielina. Entonces tenemos porciones de los fosfolípidos que particularmente corresponden a la membrana de la célula de Schwann, y entonces como la célula de Schwann está rodeando varias veces, son capas concéntricas citoplásmicas, pues veremos porciones de la membrana con su bicapa fosfolipídica, porciones del citoplasma, y veremos también
porciones de las moléculas que se van a asociar a la bicapa fosfolipídica de los procesos citoplásmicos de la célula de Schwann. Y entonces destacan aquí la proteína O, proteína 0, tenemos la proteína básica de la mielina, MBP, y tenemos la proteína periférica de la mielina que llaman PMP22. Además, tenemos que la regulación de la consistencia, conservación de la estructura molecular que presenta la vaina de mielina está mediada por la neuroregulina, por sus iniciales NRG1. Entonces, esta molécula, este complejo molecular, estaría velando por el mantenimiento y la conservación de los componentes moleculares que característicamente distinguen a la vaina de mielina. Tenemos este otro esquema que nos presenta la organización a detalle de cómo se presentan las envolturas citoplásmicas y del componente molecular de la vaina de mielina. Entonces, en el interior pues vemos una porción del axón y hacia afuera, hacia los lados, tenemos porciones de la vaina de mielina, primeramente estructurado por el citoplasma de la célula de Schwann, en donde se señala el núcleo de esta célula en ambos lados, en ambos extremos, y estas dilataciones, estas porciones que se van abriendo corresponden a las incisuras de Smith-Lantermann que culminan en esta región, poco antes de la ausencia de mielina que se presenta en esta constricción que corresponde al nódulo de Ranvier. Como vemos aquí en este diagrama, se presentan signos positivos, signos más. Esto está indicando la polaridad de membrana en el axón. Entonces, todas las fibras nerviosas tienen una polaridad de membrana. Entonces, cuando hay una señal eléctrica que provoca precisamente la entrada de iones sodio, provocan entonces el cambio de la polaridad. Si era negativo en un principio adentro, se hace positiva y entonces esto va a generar precisamente la transmisión del impulso nervioso. Se comporta como una corriente eléctrica, por eso se habla de polaridad negativa y positiva, y entonces estos cambios de negativo a positivo se dan precisamente por el flujo, la entrada de iones sodio que provoca el cambio de la polaridad para que entonces el proceso de la neuroconducción siga su trayecto, siga el curso en estas fibras nerviosas. En este otro esquema vemos la organización estructural que característicamente presenta un axón. Vemos aquí el axón en amarillo y entonces los procesos citoplásmicos de las células de Schwann, aquí las porciones terminales se denominan collaretes citoplásmicos, entonces hay un collarete en el interior y habrá un collarete en el exterior. Esa es la primera porción que empieza a cubrir, a rodear el axón, y por último, cuando termina de envolverse el axón, tendríamos otra porción externa llamado el collarete citoplásmico externo de la célula de Schwann, y entonces ahí veríamos el núcleo de la célula de Schwann. Entonces esto es en el interior y esta porción es en el exterior. Vemos entonces aquí en este color violáceo, pues es los componentes de la vaina de mielina, y lo que aparece aquí señalado en color rosa pues son lo que representan las incisuras de Smith-Lantermann, que son precisamente los puntos de interrupción o de conjunción del citoplasma con los componentes moleculares de la vaina de mielina. A estos segmentos también se llama citoplasma perinodal de la célula de Schwann, que estaría formando entonces las incisuras de Smith-Lantermann. Bien, vamos a hablar ahora sobre la organización de los axones amielínicos. Específicamente tenemos aquí un esquema y una electromicrografía. En el esquema vemos aquí la célula de Schwann en rosa, su citoplasma,
o los procesos citoplásmicos de ella, y en el centro aparece pues dibujado el núcleo y el nucleolo de la célula de Schwann. Vemos que los procesos citoplásmicos de esta célula van a ir envolviendo, aislando a cada uno de los axones, algo muy característico y diferente a lo que se vio en las fibras nerviosas que se encuentran tanto a nivel central como periférico, en donde la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico estará aislando segmento por segmento. El oligodendrocito en el sistema nervioso central también irá aislando por segmentos a porciones de los axones, en este caso de los axones mielínicos en el sistema nervioso central asociados con el oligodendrocito, y aquí la imagen representa la organización de los axones amielínicos en el sistema nervioso periférico. Entonces vemos axones amielínicos en amarillo y en rosa procesos citoplásmicos de la célula de Schwann. La electromicrografía nos muestra detalles precisamente de la célula de Schwann. Vemos el núcleo que ocupa la mayor parte, el citoplasma de esta célula con algunos de los organelos, destacando aquí particularmente el aparato de Golgi, algunas porciones del retículo endoplásmico, polirribosomas. En el citoplasma veríamos entonces que procesos o porciones de esta estarían envolviendo, ¿sí? De manera muy sencilla se ven nada más dos cubiertas que envuelven a cada uno de los axones. Los axones entonces van a ser sin vaina de mielina, por lo tanto entonces estaríamos identificando como separación el axolema, la membrana de esta prolongación citoplásmica, y en el interior el axoplasma con sus neurofilamentos y neurotúbulos, algunas vesículas y algunas mitocondrias que pueden destacar ahí. Así veríamos entonces que hay axones amielínicos, pequeños, medianos o grandes, y también pues variando su contenido axoplásmico, como podemos diferenciarlo, distinguirlo aquí en esta imagen. Todo este complejo estructural de el citoplasma de la célula de Schwann y los axones o fibras nerviosas amielínicas van a estar delimitados por una membrana, la membrana o lámina basal, pues iniciales la lámina basal, que tanto en tejido muscular como en tejido nervioso, esta lámina basal cambia de nombre y otros autores le denominan la lámina externa. Entonces, alrededor de esta lámina basal vemos porciones de fibras de colágeno, colágeno 3, cortados transversalmente y que van a conformar lo que conocemos como el endoneuro. Hacia arriba les señalo pues una porción de un axón mielínico que destaca perfectamente, se diferencia del resto de los axones incluidos dentro del citoplasma de la célula de Schwann. Bien, ahora entonces vamos a referirnos a los componentes celulares que presenta en general el tejido nervioso. Y entonces iniciaríamos con las células neurólgicas, en donde el primer representante es un astrocito protoplásmico. Estos elementos celulares son las células que le van a dar aporte, apoyo y fundamentalmente nutrición y oxigenación a las células nerviosas. Tenemos entonces que estas células son de forma estrellada con prolongaciones múltiples, gruesas y muy ramificadas. Parte de estas proyecciones citoplásmicas se van a adosar a la superficie de un capilar sanguíneo. Por lo tanto, esta porción que se adosa a la superficie del capilar se denomina pie perivascular. Otra porción de estas ramificaciones citoplásmicas van a hacer contacto con las neuronas o células nerviosas, como también de sus proyecciones citoplásmicas. Particularmente aquí pues, se señala a un axón. Entonces son las células que estarían dándole soporte y fundamentalmente nutrición a estas estructuras nerviosas. La imagen de la derecha es
por inmunofluorescencia usando un marcador, y este marcador molecular pues nos permite identificar, distinguir a este tipo celular. Como ven, el nombre deriva precisamente este aspecto con múltiples ramificaciones de astrocito. Y el marcador molecular pues es la proteína glial fibrilar ácida, que es específico para estas células por tener esa molécula en su citoesqueleto. Particularmente estas células son predominantes en la sustancia gris del encéfalo y de la médula espinal. Otro tipo de célula neuróglica es el llamado astrocito fibroso, que es una célula también con múltiples prolongaciones citoplásmicas, solo que a diferencia del anterior son delgadas, menos gruesas y con pocas ramificaciones. Entonces vemos el cuerpo celular con sus proyecciones citoplásmicas, el núcleo que es ovoide y central, y también estas células envían proyecciones citoplásmicas que van a hacer contacto con la pared de un vaso capilar. Por lo tanto, también presentan los llamados pies perivasculares. Y otras proyecciones estarán haciendo entonces contacto con las fibras nerviosas, porque estas células son predominantes en la sustancia blanca de los órganos del sistema nervioso central, es decir, cerebro, cerebelo y médula espinal. Ahí se encontrará. Es una imagen, la de la derecha, con un método que nos permite identificar, que hay varios métodos, particularmente el descubrimiento de estas células con métodos de impregnación argéntica, luego una combinación de plata y oro, y últimamente pues se utilizan marcadores moleculares como sería la proteína glial para diferenciar perfectamente a estos elementos celulares que se encuentran predominando en la sustancia blanca del encéfalo y de la médula espinal. En esta otra imagen vamos a mencionar, describir los componentes que se presentan en el tejido nervioso que forman la barrera hematoencefálica. Vemos aquí entonces la representación, tomado un fragmento del tejido nervioso, del tejido cerebral específicamente, y vemos entonces los elementos que se encuentran constituyendo a este tejido. Por un lado, en la parte inferior, si está cercano a las cavidades ventriculares, pues tendríamos células ependimarias que son organizadas en una lámina, recordando un epitelio cúbico simple, con microvellosidades y monocilios. Es lo característico de este epitelio ependimario o del epéndimo. También este tipo de epitelio se encuentra en el canal central de la médula espinal. Bueno, estas células harán contacto con procesos citoplásmicos de las células neurológicas de astrocitos, específicamente astrocitos fibrosos, y ya vimos que estos astrocitos protoplásmicos van a enviar proyecciones que harán contacto con la pared de un vaso capilar, los pericitos, y por otro lado, procesos citoplásmicos harán contacto con el soma o pericardio de una neurona, como se señala aquí. También, como estamos viendo una representación esquemática de tejido nervioso, veríamos también otros elementos de las células neurológicas. En este caso señalo a un oligodendrocito, que específicamente esta célula es la que va a aislar, separar las porciones que dan lugar a la formación del axón o de la fibra nerviosa. Aquí tendremos entonces la manera de aislar el axón en una fibra que sería mielínica. Y también vemos otra célula, esta que es la más pequeña de todas, del grupo de las células neurológicas, que representa a las células de microglía, que son células del sistema defensivo que se encuentra constituyendo toda la trama celular que constituye, conforma al tejido nervioso. Y bueno, vemos varias células de microglía aquí señaladas. Todo lo demás correspondería al neuropilo, estos espacios huecos, y bueno, por fuera, hacia arriba, estaríamos viendo la superficie de la corteza cerebral en esta porción, y entonces aquí tendríamos parte de lo que es la membrana basal, que separa precisamente la tercera envoltura conjuntiva llamada pía madre, que está sobre el tejido nervioso.
Entonces, esta membrana conjuntiva llamada pía madre queda en la superficie del tejido nervioso, delimitada por la membrana basal. Y luego, debajo de esta membrana basal, se señala aquí una membrana limitante glial, es decir, son los procesos citoplásmicos de los astrocitos que estarían entonces delimitando lo que es todo el tejido nervioso o el tejido cortical, en este caso del cerebro. Entonces la corteza cerebral estaría delimitada por esta glía limitante, la membrana basal, y por último tendríamos hacia el exterior la primera de las cubiertas conjuntivas llamada la pía madre. ¿Sí? Bien, hablando de cómo es que se forma la barrera hematoencefálica, les había mencionado que los procesos citoplásmicos de los astrocitos, formando lo que se denomina los pies perivasculares, son los que van a estar haciendo contacto con la membrana basal del vaso capilar. Entonces el capilar está constituido por las células endoteliales y en el interior pues vemos el lumen y algunos eritrocitos. Entonces hacia el exterior pues está la lámina basal del capilar, y aquí en este esquema vemos que se incluye el axón de una neurona, pero aquí hay una situación importante porque los axones nunca hacen contacto con los vasos sanguíneos. Para eso están los astrocitos protoplásmicos y fibrosos. Entonces pues es necesario que se corrija esta situación porque no es lo real que se presenta. Y ahora, hablando del otro elemento de las células neurológicas, voy a referir a las células de microglía, que también se le conoce como microgliocitos o células de Rey Ortega, porque fue quien descubrió precisamente con sus métodos de impregnación argentórica la presencia de estas células que tienen función fagocítica. Estas células tienen un origen neurológico distinto a las del sistema nervioso, porque no son neuroectodérmicas, sino son células mesodérmicas que ingresan al tejido nervioso por la entrada de los vasos sanguíneos, que estos son mesodérmicos. Y también otra teoría que se tiene es que estas células pueden originarse de los precursores que están en la médula ósea. Entonces diríamos que hay dos fuentes de formación de estas células defensivas del tejido nervioso. Una es por el ingreso de los vasos sanguíneos, que llevarían entonces células adventicias, y estas se van a diferenciar en las células de Rey Ortega, microgliocitos o simplemente células de la microglía. Llamamos así porque son las células más pequeñas de las neuroglicas y tienen forma ovoide, en donde destaca el núcleo también ovalado, aplanado, que es lo que se señala aquí en este corte, en esta imagen. Son los núcleos, las células, las proyecciones citoplásmicas son tenues, son muy delgadas y con algunas ramificaciones. Esos son los aspectos morfológicos y característicos de las células de la microglía. Aquí vemos el neuropilo, porque es una imagen procedente del tejido nervioso en los órganos centrales, ya sea el encéfalo o de la médula espinal. Entonces, bueno, aquí característicamente pues, se han señalado las células de la microglía. Y podrían verse algunas sombras o bosquejos de lo que son los somas neuronales, pero como es para destacar a las células de microglía, pues son las que señalan aquí particularmente. Pasamos ahora a los órganos del sistema nervioso central, en donde tenemos particularmente la descripción histológica de lo que es la corteza cerebral. Habíamos visto en el esquema, dos esquemas anteriores, el dibujo del cerebro, y que la corteza pues se encuentra en la periferia, y esta corteza cerebral o sustancia gris, también llamada así, va a presentar en el exterior una cubierta conjuntiva, que es la llamada pía madre. Y entonces en esta cubierta conjuntiva encontramos vasos sanguíneos que en conjunto se denominan leptomeninges. Es la primera cubierta que está sobre el tejido nervioso.
Bien, ahora entonces, haciendo una descripción de los elementos tisulares que vemos en esta sección, que todo esto que les señalo de aquí hacia arriba es la corteza, hasta aquí la corteza cerebral, y la parte inferior, que se ve en color más azul, corresponde a una sección de la sustancia blanca, representado aquí, visto aquí a mayor aumento en este recuadro. Todo esto representa la sustancia blanca, que está constituida por todos los axones, y el color azul se debe a la presencia de la mielina. Pues por el método de tinción, que es el azul rápido de Luxol, entonces vemos teñidas las fibras o axones en azul por la vaina mielina, y lo que aparece en color violáceo corresponde a los núcleos, que corresponden unos a los oligodendrocitos, a los astrocitos fibrosos, y otros particularmente representan pues secciones de los axones. Yendo hacia arriba, entonces pasaríamos a la quinta capa de la corteza cerebral, en donde característicamente aparecen neuronas de forma piramidal. Son neuronas multipolares, pero la forma es de una pirámide, de ahí el nombre que han recibido. También se les conoce como células gigantes de Betz, porque fue señor de apellido Betz que describe la diferencia de las neuronas en la quinta capa de la corteza cerebral, y tenemos otras que son neuronas de la tercera capa del cerebelo, y que también tienen forma piramidal. Entre la primera y la tercera capa aparecen neuronas, que es la más externa, la capa molecular, con neuronas pequeñas muy distantes entre sí, con mucho neuropilo o matriz extracelular. Luego tendríamos la segunda capa, que corresponde a la capa de las células granulosas. Le sigue la capa piramidal externa, con neuronas pequeñas y medianas, y tendríamos la cuarta capa, que es la de células de la granulosa interna, no representada aquí, y la quinta capa de la corteza, que son estas que les señalo, son neuronas piramidales. Nos faltaría una sexta capa, que está antes de la sustancia blanca, que es esta que les señalo. Esa es la sexta capa de la corteza, que se llama multiforme o capa de células polimórficas. Son neuronas estrelladas que tienen diversa forma, y entonces de ahí que se denomine polimorfa o multiforme. Y ya, como les había mencionado, pues la sustancia blanca. Pasamos ahora a la descripción de la citoarquitectura de la corteza cerebelosa. También entonces, como es un órgano del sistema nervioso central, vemos que entonces también la corteza, constituida por neuronas, astrocitos, está entonces representado todo este grueso del tejido cerebeloso, es la corteza, la sustancia gris como equivalente, y hacia el interior, la parte inferior aquí, pues corresponde a la sustancia blanca. En esta sustancia blanca encontraremos entonces axones de neuronas que provienen de otros centros nerviosos, así como también de axones que provienen de las capas de la corteza cerebelosa. Entonces aquí se hace mención, destacando particularmente a las neuronas de forma de una pera, decimos neuronas periformes, que tienen una dendrita principal o apical muy gruesa, muy ramificada. Lo vemos aquí en la fotomicrografía de un corte con inmunofluorescencia, donde hay marcadores para identificar, diferenciar los componentes celulares y fibrosos que aparecen en la corteza cerebral. Pues las células de Purkinje aparecen sus somas en color amarillo, la dendrita principal o apical en color verdoso, y todas sus ramificaciones colaterales. Ese es entonces, en la parte superior, esta que les señalo, corresponde a la capa molecular, que es la capa externa, que sería esta primera porción, ¿sí? Y estaría entonces particularmente ocupada por neuronas pequeñas, de ahí el nombre de capa molecular, porque son muy pequeñas y distantes entre sí, y el trama
de esta capa molecular pues está fundamentalmente constituido por los procesos dendríticos de las células de Purkinje. La tercera capa está constituida por neuronas de mediano tamaño, son muy numerosas o abundantes y reciben el nombre de la capa granular. Y debajo de ella pues tenemos la sustancia blanca representada aquí, que es toda esta primera porción, constituida por axones que salen de estas neuronas, de neuronas de la capa molecular y de neuronas de la capa granular. Entonces todos esos axones estarían entonces presentándose en esta otra región. ¿Cómo se ve la estructura microscópica del cerebelo? En un corte teñido con hematoxilinosina, entonces vemos que el cerebelo, que está también presentando muchas circunvoluciones o plegamientos de sustancia gris y de sustancia blanca. Entonces estos plegamientos de sustancia gris, principalmente en cuyo interior tenemos la sustancia blanca, se denominan folias u hojas. Entonces esta es una folia cerebelosa teñida con HY. Entonces esta porción señalada aquí es la capa molecular. La capa de células de Purkinje apenas se puede diferenciar, es esta línea que lo vemos aquí en la imagen contigua. Entonces abajo tenemos la capa molecular, toda esta, y luego en medio las células de Purkinje y arriba la capa de las células granulosas, que es lo que estaríamos viendo en esta imagen a menor aumento. Toda esta región muy granulosa corresponde a las neuronas de la capa granulosa. Y entonces queda en el centro de esta folia lo que es la sustancia blanca, constituida principalmente por todos los axones de las neuronas que formaron la corteza cerebelosa. Entonces a distintos aumentos vemos la característica que tiene este órgano. Con otro método, es un método de impregnación argéntica, vemos entonces porciones de las folias cerebelosas a bajo aumento, 40X, la sustancia blanca que se caracteriza por estas fibras impregnadas aquí en negro, son los axones de las neuronas que conformaron la capa granulosa, la capa de células de Purkinje y la capa molecular. A mayor aumento entonces vemos aquí la capa molecular hacia la izquierda en esta mayor zona de la imagen, y luego la capa intermedia por las células de Purkinje con sus dendritas apicales que se han ramificado y que se proyectan hacia la capa molecular de la sustancia gris. Y abajo pues tenemos la sustancia gris. Aquí en este recuadro no aparece la sustancia blanca, simplemente todo esto es la sustancia gris cerebelosa, capa granular de células de Purkinje y la capa molecular. Esta membrana, esto que aparece aquí como separado, desprendido de la superficie de la corteza, representa o corresponde a la meninge, lo que viene siendo la pía madre. Es la última envoltura del exterior hacia el interior que se encuentra sobre el tejido nervioso. Pasando a otro de los órganos del sistema nervioso central, tenemos la médula espinal. La médula espinal característicamente tiene una organización diferente a lo que es el encéfalo, es decir, el cerebro y el cerebelo. Aquí en este órgano vemos en una sección transversal la médula espinal, que nos muestra con un método de impregnación lo que es la sustancia blanca que queda por fuera, cubriendo, rodeando casi en la totalidad a la sustancia gris. Y esta sustancia gris en los textos aparece denominada como una pieza en H, y para nosotros, bueno, representa una mariposa con las alas extendidas. El caso es que todo el interior está constituido por sustancia gris, y la sustancia gris va a contener fundamentalmente los somas, los cuerpos neuronales, además de células neuróglicas. Y desde luego de estas células neuróglicas y de las neuronas pues van a salir proyecciones citoplásmicas que estarán entonces conformando lo que es el neuropilo de la sustancia gris. Esta sustancia gris, por su morfología, las zonas
opuestas se denominan astas. Entonces tenemos aquí BH que corresponde a las astas ventrales o anteriores para nosotros. Hacia arriba tenemos señalado entonces las astas dorsales o posteriores en nosotros, y de ellas salen o ingresan fibras nerviosas que provienen de las raíces dorsales y a su vez del ganglio sensitivo y de fibras nerviosas que forman el componente periférico. Como ya les había mencionado, la sustancia gris estaría rodeando toda la sustancia, la sustancia blanca está rodeando toda la sustancia gris, y estas astas, esta sustancia gris está unida por una comisura fibrosa de sustancia gris, que es la comisura gris, lo que significa pues estas iniciales, y esta comisura gris presenta un orificio, un espacio que corresponde al canal o el conducto ependimario. Ya vemos que este conducto ependimario tiene un revestimiento epitelial característico. Otros componentes de la estructura de la médula espinal, que en la parte ventral o anterior se presenta lo que es una fisura ventral y una fisura posterior o dorsal. Entonces se llama, bueno, esta fisura, esta hendidura viene siendo una separación de la sustancia blanca, que se le conoce también como surco. Entonces este es un surco virtual, mientras que esta zona se le conoce como surco real, porque pues está realmente separada gran parte de la sustancia gris que se presenta en este órgano. Ahora vemos aquí detalles de lo que es la comisura gris. Entonces a los lados, en esta primera imagen, vemos parte de lo que es las astas tanto anteriores como ventrales. La manera de diferenciar las anteriores o ventrales de las posteriores o dorsales es que las dorsales, en este nivel de corte, podemos ver que presentan un extremo más aguzado, terminando como en punta. En cambio, las astas anteriores son más anchas, más gruesas y no salen de la sustancia blanca, como en este caso sí. Prácticamente estas astas están atravesando la sustancia blanca que aparece en los extremos, y por el método de tinción pues vemos que las fibras mielínicas se ven en color azul, que es un corte transversal. Entonces representa esta zona y esta otra la sustancia blanca, constituida fundamentalmente por axones mielínicos. Bien, enfocándonos hacia la parte interna de la comisura gris y amplificando la imagen, vemos que lo que señala aquí la flecha pues corresponde precisamente al conducto ependimario. Este conducto ependimario está revestido por las llamadas células ependimarias, por los ependimocitos, y rodeado pues por la sustancia gris de la comisura. Y vemos aquí una imagen de microscopía electrónica de transmisión, en donde se muestra detalles de la superficie de las células ependimarias. Entonces estamos viendo, ¿sí?, una porción de una célula ependimaria, un ependimocito, la parte apical, que forma proyecciones citoplásmicas que estarán constituyendo algunos a los cilios y otros al monocilio y microbiosidades. Entonces, bueno, dependiendo el espécimen o el mamífero, pues veríamos que hay una gran cantidad de cilios que tendrían como función entonces crear movimientos para desplazar el contenido del canal ependimario, y el contenido pues es líquido cefalorraquídeo, es lo que hay aquí en el interior, y entonces ese líquido estaría removido, desplazado por la función que tienen los cilios, ¿sí? Y aquí, bueno, las letras M pues representa porciones del monocilio, que es un sensor que detecta las concentraciones de los electrolitos y de oxígeno que hay en el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, pasamos ahora a describir los aspectos estructurales de las meninges. Las meninges son 3 cubiertas conjuntivas y que se encuentran situadas
en el interior del cráneo, como aquí se señala en este esquema. Pues la primera cubierta fibrocolagenosa, es tejido conectivo denso fibroso, se denomina dura madre. Entonces estaría constituido por tractos fibrocolagenosos y fibroblastos. De esta cubierta se forman tabiques o septos menos gruesos y que van a presentar espacios entre estos tabiques. Estos tabiques o trabéculas de esta capa se llaman trabéculas aracnoideas, porque esta región, esta segunda capa, se denomina la aracnoides, y particularmente en esta vamos a encontrar, ¿sí?, vasos sanguíneos que formarán ramificaciones hasta encontrarse en el interior del tejido nervioso, que nos estaría representando toda esta zona, tejido nervioso, que puede ser corteza cerebral, cerebelosa o de la médula espinal. Entonces, debajo de estos espacios subaracnoideos que estarían ocupados por líquido cefalorraquídeo, se forma otra membrana conjuntiva más delgada y que se denomina la pía madre. Y ya vimos que antes de hacer contacto con, bueno, no es un contacto directo, pero después de esta pía madre tenemos una lámina basal, y debajo de la lámina basal tenemos la glía limitante, formada por los astrocitos protoplásmicos que se encuentran en el neuropilo de este tejido nervioso. Bien, ahora vamos a revisar los aspectos que caracterizan la organización del sistema nervioso periférico. Tenemos que este sistema está constituido por los ganglios nerviosos, que tenemos de dos tipos: ganglios nerviosos sensitivos, espinales o raquídeos, y los ganglios motores simpáticos y parasimpáticos, que estarán constituyendo una cadena paravertebral y paravisceral. Tenemos luego los nervios, cordones nerviosos, y por último las terminaciones nerviosas. Bien, ahora vamos a describir la estructura de un ganglio nervioso. En este caso es el ganglio nervioso sensitivo. El ganglio es un conjunto de neuronas que quedan encapsuladas, cubiertas por una cubierta fibrocolagenosa o de tejido fibroso denso, que estaría entonces encerrando a estas neuronas. Estas neuronas ahora van a conocerse como neuronas ganglionares. Estas neuronas ganglionares están rodeadas por células satélites, ¿sí?, o anficitos, que son el equivalente de las células neurólgicas que vimos en el sistema nervioso central. Entre algunas de estas encontramos algunos tractos nerviosos o fibras nerviosas, pequeños paquetes de fibras nerviosas, como se señalan aquí, ¿sí?, fibras nerviosas ahí, y veríamos algunos vasos sanguíneos. Esa es entonces la organización que tiene un ganglio nervioso en general. La imagen de la derecha, a mayor aumento, vemos detalles de un ganglio sensitivo. Vemos el soma o cuerpo de las neuronas ganglionares. Por el plano de corte no se distingue, no se aprecia o no aparece el núcleo vesiculoso y de nucleolo muy prominente, como lo vemos en la imagen a bajo aumento. Se la señalo aquí: dos neuronas ganglionares con su núcleo y nucleolo. En la imagen de la derecha, por el aumento, pues no apareció por el plano de corte el núcleo y el nucleolo característicos de estas neuronas. Lo que sí se señala con detalle son los anficitos o células satélites, que les decía, equivalente a las células neurólgicas del sistema nervioso central. Y en el centro de la imagen pues vemos porciones de los axones de estos ganglios. Los axones, particularmente aquí en este órgano, ahora serán envueltos, aislados por procesos citoplásmicos de las células de Schwann. Entonces, los núcleos que vemos aquí corresponden a núcleos de las células de Schwann, porque pues estamos ahora a nivel del sistema nervioso periférico. En esta otra imagen, que también es de un ganglio nervioso, pero ahora es el ganglio nervioso simpático, que es
de tipo motor principalmente, tenemos que aquí con hematoxinosina aparecen los somas o las neuronas ganglionares que están más distantes. Si recuerdan la imagen anterior, estaban más agrupados, se ven aparentemente más numerosos, pero por la concentración de estas células. Aquí en el ganglio simpático, las neuronas están más separadas, están pues, aisladas, porque se van a presentar muchos axones formando tabiques o septos. Estos tabiques fibrosos pues son de las neuronas entrantes y de axones entrantes y salientes de este conglomerado de neuronas. Aquí en esta imagen no vemos la cápsula, la cubierta, pero es igual como la que aparece en los ganglios espinales. A mayor aumento hacia la derecha vemos detalles de estas neuronas, en donde pues, se distingue muy bien el núcleo, el nucleolo, que es muy prominente, el pericardio, o el soma prácticamente, y algunas de las células satélites o anficitos. Como es un método de impregnación en el cual además se usó hematoxina y sobre todo leucina, pues vemos detalles morfológicos de este órgano, en donde podemos distinguir algunos segmentos de los axones que estarían haciendo sinapsis incluso con el pericardio donde está neurona ganglionar, o bien formando pequeños fascículos. Y aquí a la derecha aparece una porción de un vaso sanguíneo en cuyo interior vemos algunos eritrocitos. En esta otra imagen es también del ganglio de la raíz dorsal, el ganglio sensitivo, en este caso de un mamífero que es un gato, y se obtuvo entonces una muestra de este órgano, y como decíamos, aquí la cápsula, la cubierta fibrocolagenosa hacia el exterior, hacia la periferia, y debajo de esa cápsula pues vemos un conglomerado de neuronas ganglionares, en donde muchas de ellas presentan el nucleolo prominente, muy teñido, y parte del núcleo pues casi no se tiñe. Entonces lo que destaca aquí particularmente pues viene siendo el nucleolo. Y hacia la derecha, esta zona que les señalo corresponde a los tabiques fibrosos, axones de las neuronas entrantes, porque son fibras nerviosas sensitivas. Entonces los axones de estas neuronas traerían la información de los receptores cutáneos hacia los centros nerviosos. A mayor aumento vemos un detalle del grupo, el conglomerado de neuronas ganglionares que aparece hacia la periferia del órgano, y entonces estaríamos viendo ya sea un tracto nervioso o bien la cápsula fibrocolagenosa del ganglio, dependiendo el corte, el sentido de si es de adentro hacia afuera o viceversa, de afuera hacia adentro. Y bueno, detalles de las neuronas, las hay pequeñas, las hay medianas o grandes, y destaca el núcleo vesiculoso con el nucleolo prominente. Bien, continuando con los componentes del sistema nervioso periférico, ahora vamos a describir la estructura del nervio periférico. Los nervios son cordones que incluyen paquetes o fascículos de fibras nerviosas, los axones específicamente. Entonces, un nervio periférico cortado transversalmente va a estar delimitado por una cubierta fibrocolagenosa general que se denomina el epineuro. Aquí veríamos en esta otra imagen parte del epineuro. Luego del epineuro salen porciones fibrosas menos gruesas que van a delimitar todo un fascículo, todo un grupo de axones, y se denomina el perineuro, que es toda esta porción que le estoy señalando. Entonces veríamos acá a la izquierda, ¿sí?, 3 fascículos nerviosos en donde cada grupo de estos fascículos de axones están delimitados por el perineuro, y hacia afuera pues parte del epineuro. Y a mayor aumento, la imagen de la izquierda, estamos notando aquí, ¿sí?, un grupo de axones o de fibras nerviosas. Son fibras mielínicas, en donde la vaina mielina no se tiñe, constituida por lípidos, y entonces no se tiñen los lípidos o se eliminan
por los procesos del método histotecnológico, y entonces vemos nada más en rosa oscuro pues ese punto, esa zona interna que corresponde al axón. Todo lo demás que lo rodea representa la vaina de mielina. Entonces estamos viendo ahí axones mielínicos predominantemente. Y desde luego también aparecen algunos núcleos, como este que les señalo aquí arriba, es el núcleo de la célula de Schwann. Y claro, son varios, dependiendo el segmento. Aquí tendríamos otro núcleo de la célula de Schwann, otro más. Bueno, entonces no son tan abundantes porque recuerden que estamos viendo segmentos de las fibras cortados transversalmente. Ahora, en un corte longitudinal del nervio periférico, en este caso es un ejemplo del nervio femoral, también con HY, entonces vemos un fascículo en corte longitudinal. Esto que vemos a la izquierda, toda esta cubierta corresponde al perineuro, y dentro vemos entonces un fascículo nervioso, todo un grupo de axones o fibras nerviosas y núcleos de las células de Schwann que aparecen ahí entre los axones o las fibras. A mayor aumento, en esta otra imagen a la derecha, pues vemos un detalle de los axones o fibras nerviosas mielínicas, y entonces pues lo que estaríamos señalando aquí en el interior es parte del contenido axonal de estas fibras, y lo que aparece por fuera pues es parte de la membrana que constituye el axolema, la cubierta por los procesos citoplásmicos de las células de Schwann, y la vaina de mielina hacia el interior, ¿sí? Y bueno, aquí les señalo entonces el interior de los axones y algunos núcleos, otros son núcleos de las células de Schwann, que aparecerán entonces por segmentos. Y en la parte superior, aquí estaríamos más o menos identificando en esta fibra, esta es la continuidad de la fibra nerviosa. Entonces viene siendo el punto de constricción en donde se presenta el nódulo de Ramier. Tendríamos en esa porción, y también aquí otras dos fibras. Justamente en ese punto estaríamos viendo dos nódulos de Ramier. Con microscopía electrónica de transmisión podemos ver detalles de la ultraestructura de una fibra nerviosa con su vaina de mielina. Para esto vemos que la vaina de mielina, esta capa electrodensa, color muy oscuro, está constituida por láminas o lamelas, son las láminas de los procesos citoplásmicos que se intercalan con los componentes moleculares de la vaina de mielina. Entonces son láminas, pues forman un anillo, una cubierta concéntrica de estas láminas. Entonces tendríamos hacia el interior una porción del citoplasma de la célula de Schwann, la parte interna, y hacia la parte externa tendríamos la otra porción del citoplasma de las células de Schwann, los llamados mesaxones. Entonces interno y el externo. Rodeando a la vaina y principalmente a los procesos citoplásmicos externos de la célula de Schwann, tenemos aquí la lámina basal o lámina externa, que es como se le denomina ahora tanto en músculo como en nervio. Y por fuera, en el intersticio, pues tenemos lo que corresponde al endoneuro. Aquí pues por el corte transversal, esto que señalo pues corresponde a moléculas de colágeno, es colágeno de tipo 3 o las fibras reticulares que tradicionalmente se encuentran en esta región. En el interior del axón, específicamente el axoplasma, vemos algunos organelos, porciones de mitocondrias, algunas vesículas, y sobre todo destacan los microtúbulos, que son análogos a los filamentos intermedios, y también veríamos otras estructuras tubulares que son los neurotúbulos. Es decir, en el interior del axón, específicamente en el axoplasma, encontraremos neurotúbulos
y neurofilamentos, que es el nombre que reciben estas estructuras en el interior del axón. También es importante recordar que hay moléculas distintivas que participan en la neuroconducción. Entonces tenemos la cinesina, que permite el flujo de sustancias y de materiales del centro hacia el exterior, hacia la periferia. Y la dineína viene de la periferia hacia el soma. Entonces son dos moléculas que permiten entonces el acarreo de sustancias, de moléculas pequeñas y de partículas o vesículas que van del interior hacia el exterior. Y pues también otra molécula distintiva pues es la tubulina, que estará formando entonces los microtúbulos, que ahora aquí le llamamos los neurotúbulos. Y bien, en esta imagen tomada de microscopía electrónica de transmisión, vemos una porción del nervio periférico con su cubierta perineural. Entonces a la izquierda le señalo aquí una célula que ahora se llama perineural porque proviene del perineuro. Entonces viene siendo un fibroblasto modificado, es una célula perineural que característicamente va a enviar procesos citoplásmicos que estarán delimitando a un vaso sanguíneo, es un capilar sanguíneo, esta es la célula endotelial, el núcleo, citoplasma y el lumen de ese capilar. Y hacia el otro extremo vemos también procesos citoplásmicos de la célula perineural que está englobando, está rodeando a un grupo de axones amielínicos. Y hacia la derecha arriba vemos un axón mielínico, en donde tendríamos entonces citoplasma de la célula de Schwann, no se ve el núcleo, la vaina de mielina y al interior pues el axón o el axoplasma. Entonces, esta organización que presentan los procesos citoplásmicos de la célula perineural van a constituir lo que se denomina ahora la barrera hematoneural. Así como el sistema nervioso central presenta una barrera llamada hematoencefálica constituida fundamentalmente por los astrocitos, ahora vemos que en los nervios periféricos estas células perineurales van a formar una barrera a través de esos procesos citoplásmicos que están aislando a las células endoteliales y a grupo de fibras nerviosas de lo que es el resto del interior de un fascículo nervioso. Entonces, particularmente aquí, pues predominan los axones amielínicos delimitados por procesos citoplásmicos de la célula de Schwann y solamente una fibra nerviosa mielínica. Aquí en el recuadro, en este círculo a mayor aumento, vemos precisamente de esta zona a mayor aumento, ¿sí?, los componentes estructurales que presenta la barrera hematoneural. Entonces veríamos externamente la lámina externa, la membrana basal, y luego esta región que es precisamente lo que está representando, correspondiendo también a la lámina externa. Entonces vemos dos porciones de lámina externa, afuera y adentro. Entonces, entre estos procesos citoplásmicos, tanto de la célula perineural, esta, como de la célula endotelial, que es esta, entonces estamos viendo, ¿sí?, membrana basal, que está situada entre los dos tipos de proyecciones citoplásmicas, endotelial y de la célula perineural. Entonces es precisamente esta organización membranosa la que va a constituir lo que se llama la barrera hematoneural. Y en la imagen de la derecha vemos bien, aquí a la derecha de esta electromicrografía vemos algunos detalles de lo que es la estructura de las membranas que forman parte de la estructura perineural. Veremos las membranas, lo que es la lámina basal y vemos aquí pues, organelos como el retículo endoplásmico rugoso, una mitocondria. ¿El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica?
caracterizada por la disminución de la producción de la dopamina en las neuronas de la sustancia negra, lo cual afecta el control de movimientos y equilibrio. Se presenta con predominio en los hombres alrededor de los 60 años de edad. Ahí están descritos la mayoría de los casos. Sin embargo, existe el diagnóstico en pacientes desde los 20 años. Eso está descrito en la literatura. Los síntomas que presenta este paciente es un temblor de intención, es decir, que al dirigirse hacia los objetos comienza a temblar su extremidad. Ese temblor es constante, hay una rigidez muscular, esto le produce una lentitud en sus movimientos, le dificulta el habla, el vestirse con el paso del tiempo, incluso tragar. La tendencia a las caídas es también frecuente en estos pacientes y está asociado con estreñimiento, depresión y un trastorno del sueño o insomnio. Es por eso que a estos pacientes hay que ayudarlos, llevarlos a sesiones de fisioterapia, darles ejercicios diarios y también tener un apoyo psicológico por la asociación con la depresión. El tratamiento, no existe una cura para esta enfermedad, pero sí se les da tratamiento con levodopa, que es un precursor de la dopamina. Esto ayuda a mejorar los síntomas, sin embargo, los pacientes van requiriendo de un aumento en la dosis con el paso del tiempo. Y pues finalmente estos pacientes quedan postrados en cama y pueden fallecer por complicaciones como neumonía o por infecciones en las úlceras por decúbito al estar postrados. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno donde el sistema inmune ataca al sistema nervioso periférico, produce inflamación y desmielinización. No hay una causa definida para esta enfermedad, es multifactorial. Puede estar asociada a infecciones bacterianas o virales. Se ha descrito que se puede asociar al embarazo, a cirugías, inclusive a vacunas. Es indistinta la presentación de acuerdo al género, puede afectar tanto a mujeres como a hombres. Y hay dos picos de prevalencia. Una es en adultos jóvenes de 15 a 34 años o puede también presentarse en adultos de 60 a 74 años. El cuadro clínico se caracteriza por una debilidad. Primero es una alteración en la sensibilidad, al dolor, a la temperatura y al tacto. Evoluciona a una debilidad, la cual produce a veces hasta una parálisis en los pacientes. Esa parálisis es flácida, simétrica, ascendente, es decir, de las extremidades inferiores hacia las extremidades superiores. Es progresiva, por lo que puede ocasionar en el paciente una gran incapacidad. Se asocia también con alteraciones en la frecuencia cardíaca o puede producir también una hipotensión arterial, dolor muscular, calambres y pues evidentemente va a haber una pérdida de los reflejos en las extremidades. El diagnóstico es clínico. El 80% de los pacientes va a evolucionar de una manera favorable, pero el 20% incluso puede requerir de ventilación. El tratamiento con inmunoglobulina intravenosa ayuda a acortar el tiempo de recuperación de estos pacientes y pues el tratamiento, como lo dije, va orientado a los síntomas que pueda presentar el paciente durante el intervalo de su recuperación. La esclerosis múltiple es también una enfermedad autoinmune que produce inflamación y existe una desmielinización, pero esta va dirigida al sistema nervioso central. Esta se presenta más en mujeres en edades
edades de 20 a 40 años. El diagnóstico de esta enfermedad es también en base al cuadro clínico. Presentan espasticidad, problemas sexuales, dolor crónico, incontinencia urinaria, también está asociada a la depresión. Hay alteraciones, de hecho estas son las alteraciones que se ven de manera primaria, es alteración en la sensibilidad, vértigo, fatiga excesiva, puede asociarse a una visión borrosa o una visión doble, debilidad y torpeza en las extremidades. No hay un tratamiento eficaz, pero el 20% de las personas tienen poca sintomatología. Otras pueden cursar con recaídas y remisiones. Para eso es útil un tratamiento con esteroides. Acorta la intensidad de estos ataques y muy pocos pacientes evolucionan de una manera rápida que conduce a la muerte del paciente. En estos es importante un tratamiento sintomático, además de rehabilitación, pero el pronóstico en estos pacientes en general es muy variable. Y la gliosis reactiva es dada en el sistema nervioso central frente a un mecanismo de lesión, donde los astrocitos se activan y se produce una proliferación de los mismos. Esto forma tejido cicatrizal permanente que puede formar placas, pero esa activación de las células de la glía pues es lo que denominamos gliosis reactiva. La gliosis es una característica de estas afecciones en el sistema nervioso central y puede ser lo que genere la lesión neuronal, como pues enfermedades, toxinas, incluso el envejecimiento o enfermedades como el Parkinson y la esclerosis múltiple. Los infartos cerebrales también pueden generar esta alteración, y pues es en base a la activación de estas células, en especial la microglia, en los sitios de lesión neuronal.